lado nos acompaña el doctor Vladimir Cerrón. Él ha sido presidente regional de Junín, ahora son gobernadores regionales, y se lanza a la presidencia como candidato por Perú Libertario. Doctor Cerrón, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Hora Clave. Quería comenzar preguntándole qué es Perú Libertario, es decir, a quiénes representa, a quiénes congrega. Sabemos en líneas generales que es un partido de izquierda, que tiene un plan de gobierno centrado, por ejemplo, en modificar la Constitución, y ahora usted nos va a contar cuáles son esos pasos que propone, pero ¿qué es Perú Libertario y a quiénes congrega? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia que nos ve, un saludo a todo el Perú y gracias a TV. Bueno, mencionarle de que Perú Libertario fundamentalmente es un partido nacido en los Andes del Perú, por tanto es provinciano. Llevamos la voz del provinciano que vive en provincia, del provinciano que está en Lima, en los conos, y los provincianos que también descentralista fundamentalmente, de lo que no hablan muchos partidos que se han creado aquí en la capital, y que pensamos y creemos en la renovación generacional de la política, no solo cuantitativa en el tema etario. Para todos, la izquierda es la misma, ¿no? También pues, ONGs que puedan sustentar y nosotros hipotecar un programa político por esos financiamientos. ¿Usted le está lanzando la puya a sus amigos del Frente Amplio, o me parece? Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios, no solamente el Frente Amplio, que tiene un financiamiento de algunas ONGs de USAID, sino que creemos de que ustedes un los han partido... llamado que son una izquierda capitalina, ¿no? Sí, es una izquierda capitalina frente que no han querido hacer una unidad con la izquierda provinciana de Santos en Cajamarca, de Cerrón en Junín o de Adubiri en Puno, ¿no? Ustedes se acercaron, trataron de establecer una plataforma conjunta y no fueron escuchados. Así es, nos hemos acercado, ellos vinieron a nuestro local y nosotros también fuimos a su local de ellos, en Petituar, nos hemos reunido. ¿A fines del año pasado? Sí, a fines del año pasado, pero finalmente no llegó a concretarse porque veíamos que en cierta manera había un círculo también cerrado que impedía el tema, ¿no? Ahora, ¿Perú Libertario se ha formado para esta elección o ya cuenta con autoridades, con alcaldes distritales, provinciales? ¿Qué nos puede contar? Nosotros nacimos como un movimiento regional denominado Perú Libre. Y Perú Libre tiene una actividad de 8 años y medio en la región central del país. Fundamentalmente en Huancayo. Fundamentalmente en Huancayo. Región Junín, que es de donde usted vive. Así es. Y posteriormente decidimos construir el partido, que hoy se llama Perú Libertario. Somos la misma gente, lógicamente, y tenemos algunas autoridades en la región Junín. Pero digamos, cuentan con... Esto no es un requisito, simplemente lo hago como se lo pregunto como un tema ilustrativo, ¿no? ¿Cuentan con alcaldes distritales, provinciales? Sí. ¿Cuántos son? Para tener una idea del espacio que han ganado. Tenemos 15 alcaldes distritales. El distrito del Tambo, que ahora es más grande que Huancayo, es el del partido, por ejemplo, y que, bueno, pues estamos trabajando ahí. Digamos que 15... de más de 1.800 todavía sí, representa poco, efectivamente, pero es una muestra pequeña en la mesa política. Así es, y también se dan ahora que mucho cruce de votación. Me acuerdo cuando gané la presidencia regional, no tuve ningún alcalde provincial, y tuve inclusive menos alcaldes distritales. Más fue el voto orientado quizá a la personalidad líder en este caso, ¿no? Ahora, yo tengo una curiosidad, y algunas personas que en este momento, si es que no conocen su hoja de vida, probablemente pueden en este instante buscar en internet. Usted ha sido, como lo presenté, además de ser médico de profesión, ha sido gobernador regional de Junín. Y se lanzó a la reelección el año 2014 y no ganó. Entonces, alguien se preguntará, ¿cómo así alguien que no ha ganado en su región tiene la expectativa de ganar a nivel nacional, ¿no? Porque estamos acostumbrados que quien no puede lo menos difícilmente podrá lo más. ¿Qué responde usted al respecto? Bueno, tuvimos una elección bastante peculiar en Junín. Junín fue un campo de batalla muy intenso, donde indudablemente hubo intervención del narcotráfico. Fue la primera vez que Perú Libre se enfrenta a un aparato bastante ligado al narcotráfico. Y esa es la consecuencia de que en Satipo, que es la segunda... Uno 3 días antes de la primera vuelta y otro 4 días antes de la segunda vuelta, y de cuyos asesinatos culpan a nuestra agrupación.
aspecto que nosotros creemos que más bien fue una maniobra, ¿no? Del actual grupo que se hizo la presidencia. Y nos ganaron por una pírrica victoria de 5%. Por una mínima diferencia. Así es. Y sin embargo, Huancayo votó el 70% por Perú Libre, ¿no? Ahora, entonces se dieron esas circunstancias. Ahora, usted está diciendo que hubo injerencia en el narcotráfico. Sí, definitivamente. ¿Quiere decir que desde su perspectiva, el actual gobernador regional de Junín está ligado al narcotráfico? Está investigado por vínculos al narcotráfico en el Congreso de la República y no puede justificar 63 millones de soles. Es un tema bastante delicado. Ok, nosotros vamos a entrar a mirar también ese tema porque nos parece muy llamativo. Sabíamos que había una serie de denuncias respecto de la autoridad que ya está en ejercicio, pero no al nivel que usted lo está mencionando. Y lógicamente el narcotráfico ha podido... Entonces, por eso le ganaron la elección. ¿Usted siente que sería actualmente gobernador regional y hubiera tenido que renunciar para postular a la presidencia o se hubiera quedado en su región? Yo creo que hubiera cumplido con la región porque es un caso que se asume y habría que esperar otro espacio. Se hubiera quedado en Junín. Así es. Ahora, vamos a entrar a los temas de su propuesta porque creo que es importante que tenga la posibilidad de explicarle al país cuál es la base o las medidas centrales que ustedes como Perú Libertario, usted como candidato presidencial, ofrece al país. Bueno, nosotros estamos ofreciendo fundamentalmente cambios en 3 ejes, en el eje institucional, en el eje social y en el eje económico. En el eje institucional planteamos 2 cosas, el cambio de la constitución política del país y la República Federal Plurinacional que debe existir en el Perú. Y en el cambio social, una revolución en todo el ente de la salud pública y en la educación. Y en el tema económico, renegociar el reparto de utilidades de las ganancias entre la transnacional y el Estado peruano y el tema de la nacionalización de los recursos naturales. Vamos al primer punto, que es probablemente el que a muchas personas les puede llamar un cambio en la Constitución. Una reforma han planteado. Una reforma y ustedes también están... Un cambio total. Coincidiendo. Ok. Porque según lo que se señala en la página 4 del plan de gobierno que ustedes han presentado ante el jurado y que está en internet, ustedes proponen una nueva Constitución, pero previamente a la realización de un referéndum. Correcto. O sea, que si la mayoría del país dice que no se cambia la Constitución, no se cambia. Correcto. Y entonces se cae todo lo demás. Se respeta, pero digamos que se caen todos los otros postulados de su propuesta política. No necesariamente, pero afectaría, lógicamente. Afectaría en gran medida, porque lo que ustedes proponen en su plan de gobierno es que el Estado tenga no un rol de observador o de, a través de organismos reguladores, control de que el libre mercado no cometa abusos, sino que ustedes lo que están planteando es una intervención directa del Estado en la actividad económica. Y eso la actual Constitución no lo permite. Así es, correcto. Entonces, pero si ustedes convocan a un referéndum, digamos, la piedra fundamental de su plan de gobierno. Habría que ir en ese caso a algunas reformas, pero de todas maneras se tiene que hacer. Por buscando consenso en el... Nos parece que eso es bastante lesivo al Estado. Creemos que un Estado que se ufana de democracia, que se ufana de anticorrupto y de ser centro de inversión, atraer capitales y generar de sus recursos, necesita dar una señal de que cumple las leyes y que cumple los contratos. Y por eso se establece en un artículo que los contratos son ley entre las partes y que solo se pueden modificar en la medida que hay acuerdo entre ambas, no imposición de uno a otro. Ese es un modelo que en el Perú, antes, cuando esto no figuraba en la Constitución, lo hemos tenido de alguna manera en gobiernos que nacionalizaban industrias y las consecuencias han sido muy malas en el pasado. No quiero yo vaticinar que si eso ocurre en el futuro puedan ser malas. Yo creo que lo van a hacer, pero no puedo imponer mi criterio a los demás, ¿no? Por eso es que existe un artículo de esa naturaleza. Pero ha sido mal utilizado, en el sentido de que bajo el pretexto de la estabilidad jurídica se han hecho contratos lesivos al Estado peruano
en el cual no se permite ya la revisión de ese contrato. Y lógicamente esto trae como consecuencia de que el Estado pueda adquirir menos recursos económicos. Por ejemplo, cuando los minerales suben de precio en el extranjero, el Estado simplemente por la estabilidad jurídica no puede hacerse acreedor a ningún aumento de precio de esos minerales, sino solamente la transnacional. Y nosotros creemos, como productores de la materia prima, debemos también tener pues algún beneficio del aumento del precio de esos minerales, por ejemplo, ¿no? Y así se da en el sector de hidrocarburos, de petróleo y también en el sector hidroenergético, que son los tres sectores que generan mayor excedente económico, con el cual nosotros podríamos pasar a la industrialización del país y la generación de empleo, que es fundamental. Doctor Cerrón, ustedes en su plan de gobierno no solamente plantean la necesidad de renegociar contratos o establecer nuevas regalías, que es algo en lo que coinciden también otros candidatos, ¿no? Sino que ustedes señalan claramente, proponen la nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos. Correcto. El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan la riqueza de la patria, del país: el sector minero, hidrocarburo y energético. Por nacionalizar, es decir, lo que hemos visto si nosotros en Venezuela, lo que hemos visto en otras realidades en las cuales el resultado en estos últimos años no ha sido el mejor. Para no remontarnos a los años del gobierno militar de Velasco, en los años 80. ¿no? A ver, vamos. Sí. Vamos al ejemplo boliviano. Bueno, yo le estaba planteando lo de Venezuela, pero está bien, hable usted del ejemplo. Ha nacionalizado los hidrocarburos y tiene el gas a 8 soles. Mucha gente en Puno se pregunta por qué en el Perú el gas no puede estar a 8 soles. Y la respuesta evidentemente es porque Bolivia tomó el control de sus yacimientos gasíferos y también petroleros y nacionalizó 1.437 minas. Entonces sí resulta, Ecuador también procedió a la nacionalización. Resulta un beneficio en el momento. Un beneficio para el pueblo. Claro. Y entonces Ecuador también más hizo adelante, eso y también. Claro, pero la pregunta es, una vez que usted nacionaliza y arriesgar miles de millones en labores de exploración y desarrollo, ¿no es cierto?, para que usted pueda emplear el dinero que recauda o que tiene en caja en atender salud, seguridad, educación. O sea, usted al nacionalizar va a tener que, una vez que se hace dueño de todos estos recursos que se mencionan en su plan de gobierno, usted va a tener que distraer recursos que deberían estar destinados a educación, salud, seguridad, que de es ninguna esencial, manera, ¿no?, a las labores propias de una empresa pública, como sería el caso. No, por lo siguiente. Si nosotros invertimos el reparto de utilidades, en este momento las transnacionales están llevando el 70% de las utilidades y dejando en el impuesto a la renta solamente el 30% al Estado peruano. Para concluir... Bueno, ese es el marco normativo con el que ellas han entrado, ¿no? Por eso, para terminar el ejemplo boliviano, ellos están cobrando el 82% de sus utilidades y la transnacional se está llevando el 18% y con todo eso se han quedado, porque con todo eso es negocio. En tal sentido, si nosotros invertimos también esta proporción, ahí está el dinero con lo cual nosotros podíamos aumentar a la educación, a la salud, a la agricultura, sin tener que desfalcarnos de ser la experiencia anterior que me contabas. Entonces, si nosotros decimos que la nacionalización es un fracaso, como antaño se quiere ver, yo me pregunto dónde está el éxito de la privatización. Si seguimos estando en último lugar en comprensión lectora, tenemos el 80% de niños con desnutrición crónica en la zona rural y el 60% con anemia en todo lo que es la Sierra Central y también la selva. Entonces la privatización, la política neoliberal no ha traído beneficios al Perú como se pensaba. Y eso, lo poquito que hemos avanzado con respecto a antaño, es con el 30%. ¿Qué sería si nosotros avanzamos con el 70% de la economía? Por tanto, que nacionalizando minas, nacionalizando todos estos sectores energéticos, las empresas se van a quedar igual? Yo creo que si se van ellas, vendrán otras. Y el Estado tendrá que entrar, porque este es un Estado acumulativo que tiene... Entonces lo que debo entender es que usted se presenta como la versión de Evo Morales peruana, ¿no? Tenemos bastantes similitudes. Por ejemplo, te digo... Pero por eso, usted quiere ser asumido como el Evo Morales peruano. No necesariamente. Mire, nosotros tenemos 61.000 millones de dólares en reserva como Estado acumulativo.
Sí, ¿ya? pero no somos un Estado redistributivo. Es interesante que podamos distribuir ese dinero. Es interesante, doctor importante, ¿no? Cerrón, que podamos seguir comentando de estas propuestas, porque muchos de estos esquemas los hemos experimentado en los años 60 hasta los años 80 en el Perú y nos han costado muchísimo. Pero claro, la privatización, que es una salida que ha resultado tiene sin duda como parte del manejo económico por parte de nuestras autoridades mucho todavía por desarrollar. Hay mucho que no se ha podido atender y sin duda es algo de lo que tenemos conversando aquí, doctor Cerrón. Muchas gracias. Conmigo, yo me despido hasta mañana y los dejo con Fiorella Cifuentes y Punto de Vista. Muchas gracias.